Buenas noches, mi nombre es Zulma Janet Torres Rincón, soy psicóloga en formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El motivo de este video es hacer un aporte sobre lo que es la evaluación psicológica y dos test que se utilizan dentro de la evaluación. Para iniciar, la evaluación psicológica es una disciplina que explora y analiza el comportamiento de un sujeto o un grupo con distintos objetivos, como la descripción, el diagnóstico, la selección, predicción, explicación, cambio y o valoración a través de un proceso de toma de decisiones en el que se emplea una serie de dispositivos que pueden ser tests u otras técnicas de medida, tanto para la evaluación de aspectos positivos como también para aspectos patológicos. La evaluación psicológica se hace con el fin de aplicar las técnicas para poder conocer, describir y comprender a dicho sujeto. Esto solamente no es para la parte individual, también se puede para la parte particular. Eso con el fin de orientar, predecir, prevenir, optimizar conductas y potencialidades y a la vez conducir a la superación de las necesidades y facilitar la toma de decisiones. El psicodiagnóstico es distinto al test psicológico. La evaluación psicológica es más amplia que los test psicológicos. Tenemos mucha instrumentación, como por ejemplo la entrevista, las técnicas psicofisiológicas, los cuestionarios y la observación de la conducta, entre otros. En este caso, vamos a ampliar un poco la temática en el test de Rorschach y el test de 16P, que son 16 factores de personalidad. El informe psicológico se considera un valioso instrumento de uso común a la hora de recopilar, organizar, almacenar y transmitir información en múltiples contextos en los que la intervención psicológica juega un papel relevante. Se debe tener en cuenta una serie de elementos para su elaboración, como son el encabezamiento, donde llevan los datos de identificación del sujeto evaluado, pues allí son datos como el nombre, la edad, sexo, estado civil, escolaridad, profesión y fechas de exploración. Y los datos del evaluador como es su nombre, su acreditación, también el motivo de la consulta, y aquí se hace referencia al motivo por el cual se solicita esa evaluación y cuáles son los objetivos que se plantean, tanto para el remitente del caso como para el propio sujeto y a la vez también sus familiares. También debe incluir datos biográficos relevantes, qué conducta tiene el sujeto en la exploración, durante la exploración, las técnicas y los procedimientos que se utilizan, la integración de los resultados, las conclusiones, las recomendaciones y por último la valoración de la intervención. Algo muy importante son los principios éticos de la evaluación psicológica. Allí los psicólogos únicamente deben llevar a cabo las evaluaciones, diagnósticos o intervenciones dentro del contexto de una relación profesional definida. Los psicólogos que elaboran, aplican, puntúan, interpretan o usan técnicas de evaluación psicológica, entrevistas, tests u otros instrumentos, lo hacen de modo tanto que el proceder con los fines perseguidos sean apropiados de acuerdo con la investigación. Aparte de esto, en la construcción de los test, los psicólogos se construyen y realizan investigación con tests y otras técnicas de evaluación, utilizan procedimientos científicos y conocimientos también profesionales actualizados para el diseño de dichos tests. Una parte importante es la interpretación de los resultados. Al interpretar los resultados de la evaluación, incluidas en las interpretaciones automatizadas, los psicólogos tienen en cuenta los distintos aspectos que se utilizan en el test y las características también de la persona evaluada que pueden afectar los juicios del psicólogo o reducir la precisión de sus interpretaciones. Pues así es como pues los principios éticos, pues igual es un tema bastante amplio, entonces se toma pues un poco resumido en esta parte. El test de Rorschach es una técnica y método proyectivo de psicodiagnóstico que fue creado por Hermann Rorschach. Se publicó por primera vez en 1921 y alcanzó una amplia difusión no solo entre la comunidad psicoanalítica, sino en la comunidad en general. Se utiliza este test principalmente para evaluar la personalidad y consiste en una serie de 10 láminas que presentan manchas de tinta
las cuales se caracterizan por su ambigüedad y falta de estructuración. En este texto, el psicólogo pide al sujeto que diga qué podrían ser las imágenes que se perciben o que se ven en las manchas, como cuando uno identifica cosas en las nubes o en las brasas. A partir de sus respuestas, el especialista puede establecer o contrastar hipótesis acerca del funcionamiento psíquico de la persona examinada. Este es un texto proyectivo, pero las distintas escuelas han propuesto sistemas de cuantificación de las respuestas mediante la creación de listas de categorías sobre lo que el sujeto dice que ve, cómo lo ve o en qué sitio de la lámina. Otra contribución fundamental para el desarrollo científico de la herramienta fue la creación de un resumen estructural en el que el psicólogo, una vez codificadas las respuestas obtenidas, vuelca estos datos y obtiene una configuración de la personalidad del sujeto. Los usos que se tienen con el test de Rorschach vienen en la parte de pedagogía, del aspecto social, psicología, también en el aspecto jurídico y forense. La metodología utilizada en este test consta de 10 láminas compuestas por manchas de tinta sobre un fondo blanco. De estas láminas, 5 son acromáticas, es decir, vienen en blanco y negro, y las otras 5 son cromáticas, de las cuales 2 son bicolor, vienen en rojo y negro, y las otras 3 son multicolor, rojo, verde y azul. La interpretación que se le da a la primera lámina las respuestas más obvias pueden ser murciélago, mariposa, polilla y también mujer. Algunas interpretaciones raras que se pueden apreciar en la primera lámina puede ser una máscara o una cara de animal. Estas dos interpretaciones pueden sugerir que la persona sufre de paranoia. En la segunda lámina es importante ver esta mancha como dos figuras humanas. Puede ser mujer o puede también ser un payaso. Si no, uno tiene problemas en su relación con la gente. Otras respuestas también válidas puede ser que se aprecia la entrada de una cueva, una mariposa e incluso una vagina. La tercera lámina demuestra que esta mancha se supone que detecta las preferencias sexuales. En la cuarta lámina, pues a primera vista es difícil, se puede ver la cabeza de un perro o de un dragón, pero una observación atenta revela un hombre visto desde la parte de abajo. En la quinta lámina, la interpretación de Rorschach es la más obvia, se aprecia un murciélago o una mariposa. La sexta lámina es la más difícil, el secreto está en voltear. La interpretación más ocurrida es un pene, pero es mejor decir que se parece a una madriguera de animal. También una nube o dos máscaras teatrales. En conjunto parece que revela las actitudes inconscientes hacia la sexualidad. La séptima lámina revela los sentimientos hacia la madre. Todo el mundo ve en ella pues, dos mujeres. La octava lámina, la respuesta más corriente la relaciona con animales de cuatro patas. Y dicen que no verlo es una mala señal porque puede diagnosticar ansiedad. Vale también ver un árbol e incluso una mariposa. En la novena lámina se puede apreciar la imagen como de un fuego con humo o una explosión, un mapa, una flor. Y en la última lámina, esta mancha escudriña su capacidad organizativa. Aquí puede haber de todo, se pueden apreciar cangrejos, la cabeza de un conejo, unos huevos fritos. Algunos pueden llegar incluso a ver gatos. Bueno, los ámbitos de aplicación en el test de Rorschach están eh, orientados en el área clínica, identifica trastornos de personalidad, algunas patologías, también pacientes con lesión orgánica cerebral, es utilizada también como métodos de rehabilitación física y mental y en servicios de neurología. En el área psicopedagógica también se puede hacer aplicación en los colegios, las instituciones infantiles, también para algunos diagnósticos psicopedagógicos, trastornos del desarrollo infantil, algunos estilos de aprendizaje y un perfil vocacional para ingreso a estudios superiores. En el área de estudios socioculturales nos sirve también este test para hacer un análisis
y estudios técnicos y transculturales. En la psicología organizacional es utilizado para la selección de personal y el análisis de los dirigentes de las empresas. Y por último, en psicología forense es utilizado para el análisis y estudio de violencia, homicidios y otros delitos. También para la búsqueda de posibles trastornos en la víctima o en el victimario. Utilizado también para caracterización de la personalidad con vista a la intervención psicoterapéutica o reeducativa. Y la edad en la que se puede aplicar este test es a partir de los 5 años. El test 16PF fue creado por Raymond Cattell y el desarrollo de este test se inicia con un proceso de selección y eliminación de sinónimos que calificaban la personalidad. Con la ayuda de un grupo de estudiantes de la Universidad de Illinois, se dio la tarea de evaluar a sus compañeros. Cattell analizó las respuestas de una manera factorial, logrando una reducción a 36 dimensiones. Continuando con el análisis de este tipo, lo logró reducir a 16 dimensiones o factores básicos la descripción de la personalidad que se obtiene a través de 102 preguntas. Estas dimensiones de la personalidad fueron estudiadas empíricamente en grupo de personas normales y con otras que tenían alguna tensión clínica. Con ello pudo analizar de manera diferencial a personas de diferente género, a estudiantes universitarios y a trabajadores en diversos oficios o profesiones, y ese trabajo lo llevó durante 10 años. Y eso a la vez le permitió clasificar perfiles diversos. Es por ello que se califica de forma diferente a hombres y a mujeres y se toma también en cuenta el origen geográfico de estas personas. Y en 1949 Cattell presenta la primera versión del 16PF y a partir de allí se han desarrollado varias versiones de este test. El test 16PF mide 16 aspectos de la personalidad y están orientados de acuerdo con la repercusión que tiene sobre la conducta del individuo. Estos aspectos son afabilidad, razonamiento, estabilidad, animación, dominancia, atención y respeto a las normas, sensibilidad, vigilancia, atrevimiento, privacidad, aprehensión, abstracción, apertura y cambio, autosuficiencia, perfeccionismo y tensión. Secundariamente también se pueden medir dimensiones tales como la extraversión, ansiedad, dureza, independencia y autocontrol. La interpretación que se le dé al test 16PF está identificados en aspectos que miden, pues que se miden por letras, desde A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Q1, Q2, Q3 y Q4, siendo A el elemento de mayor influencia. Y la interpretación de esos aspectos se basa en cuán alta, 8, 9 o 10, o baja, 1, 2 o 3, es la puntuación obtenida en cada uno. Cuando se habla que una persona sea A más o A menos, y así sucesivamente con los demás factores. Sin embargo, no todos los individuos son uno o el otro, sino caen en algún punto del continuo entre los dos polos, más o menos. Los factores básicos, en el factor A se mide el carácter del individuo. En el factor B evalúa la inteligencia con base en el predominio del pensamiento astral. El factor C se relaciona con la estabilidad emocional de la persona y la manera como se adapta al ambiente que le rodea. El factor E mide el grado de control. El factor F se relaciona con el nivel de entusiasmo evidente en los contextos sociales. El factor G evalúa la internalización de los valores morales, explora el superego descrito por Sigmund Freud. El factor H mide la reactividad del sistema nervioso. El factor I se utiliza para medir el predominio ya sea de los sentimientos o del pensamiento racional. En la persona también en la toma de decisiones al conducirse pues, en su diario vivir. El factor L explora la identidad social del individuo. El factor M se basa en la percepción que tiene el ser humano. La primera manera de percibir se nutre con el contacto directo entre los 5 sentidos y el ambiente. El factor N se relaciona a las máscaras sociales. Describe en qué grado las personas se ocultan mostrando solo aquellos rasgos que generan las respuestas que desea obtener de los demás.
El factor O explora la autoestima de las personas con base a tendencias a experimentar culpa o inseguridad. El factor Q1 explora la orientación psicológica hacia el cambio. En el factor Q2 mide el grado de dependencia. El factor Q3 explora los esfuerzos del individuo por mantener una congruencia entre su yo ideal y su yo real. El factor Q4 mide las sensaciones desagradables que tienden a acompañar la excitación del sistema nervioso autónomo, comúnmente conocida como tensión nerviosa. La aplicación que se da en el TEC 16PF puede ser la forma de aplicación, puede ser individual, autoaplicada o colectiva. Y algunas instrucciones que se dan en el cuadernillo es que no hay respuestas buenas ni malas, que los datos que se deben anotar son nombre, sexo, edad y la fecha de aplicación del texto. Las posibles respuestas a cada reactivo, cómo llenar un formulario o hoja de respuesta, que no se mediten las respuestas, el tiempo para completar, también allí explican el tiempo aproximado para completar el cuestionario, tener especial cuidado de no saltar ninguna respuesta, responder con honestidad y también que el cuestionario no tiene tiempo límite, pero pues advierte a la persona evaluada que el promedio se ocupa entre 35 a 45 minutos. Los ámbitos de aplicación de este test son en la parte clínica, podemos evaluar los trastornos de personalidad y en psicología organizacional nos sirve para la selección de personal. Este test se puede aplicar a partir de los 16 años de edad.